Nos acercamos a Semana Santa y Bitcoin se encuentra a tan solo 7 días de determinar si confirma un patrón bajista en gráfico diario o si por el contrario resucita y ataca de nuevo los máximos históricos. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, trataré diferentes métricas para contextualizar el punto de mercado en el que nos encontramos y repasaré el timing de una posible corrección bajista, relacionando a Bitcoin con otros activos como por ejemplo la dominancia, otras altcoins, Ethereum y tipos de interés. Bueno, antes de venir a analizar la última hora de Bitcoin, repasando literalmente la temporalidad en 4 horas, en gráfico diario y en gráfico semanal, para entender qué podemos esperar de Bitcoin, no solo durante esta semana, sino durante las semanas venideras, quiero, como comentaba, a través de diferentes métricas, contextualizar un poco el punto de mercado en el que nos encontramos, ya que muchas veces perdemos la noción del largo plazo a través de la volatilidad en la que nos encontramos a corto plazo. Así que esto es simplemente una métrica que mide el riesgo de Bitcoin a través de diferentes colores. Evidentemente, como más cálido está este gráfico de Bitcoin, más sobrecomprado y más opciones de formar un gran movimiento correctivo, que se torna a colores realmente fríos y como más azul es el propio gráfico de Bitcoin, más probabilidades de que el precio vuelva a levantarse, ya que se ha sobrevendido en exceso. Entonces, actualmente Bitcoin se encuentra en este nivel comprendido entre el 0,7 y 0,8, algo evidente, algo lógico, ya que la sobrecompra ha sido importante y la realidad es que simplemente es comparable a momentos de mercado donde el precio de Bitcoin se ha sobrecomprado tanto que literalmente o ha entrado luego en un movimiento correctivo en forma de mercado bajista, como por ejemplo en el año 2011, en el año 2013, en el año 2017-18, en el año 2019-21, o como pasó aquí a principios del año 2013, el precio de Bitcoin había subido un tropecientos por ciento y formó un gran movimiento correctivo de un 60% o 70% para luego formar el último gran movimiento alcista. Aquí quiero comentar dos cosas. Esto no es sinónimo de nada. Quien haya estado viendo los vídeos del canal durante los últimos 3 o 4 meses habrá visto que el precio de Bitcoin ha llegado a grandes niveles de sobrecompra y no ha llegado a formar correcciones que en otras fases de mercado, en otros momentos de la historia, sí que los había formado. Esto simplemente es una orientación para contextualizar y ubicar en el largo plazo. Y otro punto muy importante. En el año 2019, independientemente del gran movimiento de sobrecompra que formó Bitcoin, si nos fijamos, no llegamos a estar en estos niveles de riesgo. Ahora, independientemente de que el precio, vale, ha roto máximos históricos durante varias veces, etcétera, etcétera, realmente la sobrecompra ha sido menor, porque el tiempo de este movimiento alcista ha sido mayor que el tiempo de este movimiento alcista que llevó Bitcoin a formar una subida importante, pasó desde 3.4 mil a 11.000, 12.000, pero no solo el tiempo actualmente es más duradero, sino que el porcentaje de subida es menor. Entonces, estos dos detalles quiero que queden claros simplemente para seguir contextualizando, pero es que aún hay un paso más al que podemos llegar y es que lo habitual es que después de este tipo de movimientos de tanta sobrecompra, donde el gráfico de Bitcoin se torna de color naranja, está literalmente a 2 décimas de llegar al nivel de 1, que es el nivel de máxima sobrecompra, nivel que hemos visto muy pocas veces en toda la historia, pues lo que ocurre es que nos tornamos de colores realmente azules, realmente fríos, pues semanas barra meses después de esa gran sobrecompra, significando que el precio suele entrar en fases correctivas que pues se alargan más o se alargan menos. Por ejemplo, durante el año 2013 se alargó realmente poco, entramos a esta fase azul fría y el precio enseguida volvió a subir. Pero claro, durante el año 2014-2015 llegamos a este punto y la fase azul simplemente fue una fase intermedia antes de pues, llegar a los niveles más fríos, significando el final del mercado bajista. Actualmente, y debido al contexto, no solo técnico, sino también fundamental, que engloba y envuelve el mercado de las criptomonedas, creo que podemos descartar con una elevada probabilidad que el precio pueda entrar en un escenario similar al del año 2014-2015.
No obstante, eso no exime que podamos llegar a formar una estructura similar a la que vivimos en el año 2013. ¿Tiene que caer Bitcoin un 70% como lo hizo en 2013? Hombre, la respuesta es no. No tiene por qué caer, y si hablamos de probabilidades, es más probable que ocurra una caída de un 60-70% que una caída de un 85% que dure un año y medio, evidentemente, pero dentro de que esto sea lo más probable, la probabilidad real es inferior aún. Entonces, el tema es que tenemos que, y este primer punto lo quería contextualizar a grandes rasgos, en términos generales, para que entendamos un poco la situación a largo plazo en la que nos encontramos. Pero no solo eso, porque si utilizamos este gráfico teniendo en cuenta todos los niveles y lo extrapolamos a la comparativa entre Bitcoin y DXY, tenemos esto de aquí. ¿Qué es el DXY? El DXY simplemente es la comparativa entre el dólar y una cesta de divisas extranjeras. ¿Por qué es tan importante el DXY? El DXY es importante porque el dólar, para quien no lo sepa, forma parte o significa la moneda de Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, lo lleva siendo durante bastantes décadas, no se espera que vaya a cambiar a corto plazo. Y al ser Estados Unidos la economía más fuerte, el dólar, que es su propia moneda, es la moneda por excelencia y reserva de valor. Esto implica que nos guste o no nos guste, cuando hay problemas en el mercado, el dinero rota al dólar, porque teóricamente es la moneda más segura porque forma parte de la economía más estable. ¿Qué significa esto? Significa que si ponemos encima de la mesa, encima del gráfico del dólar, que es literalmente... A ver si podemos... Esto es el dólar. Un gráfico lineal... Bueno, no es el dólar, es el dólar comparado con una cesta de divisas extranjeras. Pero ¿qué ocurre cuando el dólar sube con fuerza? Que se comporta mejor que las demás divisas extranjeras, en términos generales, porque el mercado está en una situación económica difícil o de dudosa continuación alcista, y entonces el dinero o el capital rota para aquí. Esto tiene un montón de peros y podríamos hablar durante 2 horas sobre esto, pero la realidad es que nos quedamos con esto simplemente y ya está. Entonces tenemos el dólar de color rojo, y si encima ponemos estos puntos de colores, simplemente lo que estamos haciendo es poner encima del dólar el riesgo por colores de Bitcoin. ¿Ok? Es estos colores encima de la gráfica del dólar. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que hay muchas fases de mercado donde el dólar está entrando en puntos de caída, pero Bitcoin está entrando en puntos muy cálidos. Y son las fases previas a que el precio forme en el dólar grandes movimientos impulsivos. Aquí nuevamente llega a un máximo, volvemos a formar una caída o una corrección importante del dólar. Bitcoin nuevamente se sobrecompra o entra en momentos de mercado cálidos. Estamos hablando de 2013, concretamente del mes de noviembre. ¿Qué es lo que estaba pasando en noviembre del 2013? Bitcoin llegando al máximo del anterior mercado alcista. Y el dólar lo aprovecha para formar movimientos impulsivos. Nuevamente se estabiliza, y cuando el dólar forma grandes caídas, Bitcoin vuelve a formar una gran sobrecompra, se torna de colores cálidos y el dólar lo vuelve a aprovechar para formar un nuevo rally. El dólar forma un rally a la baja, Bitcoin vuelve a tornarse de color cálido y el dólar vuelve a aprovecharlo para formar un movimiento al alza. Y el ciclo se vuelve a repetir. El dólar forma un movimiento correctivo, Bitcoin vuelve a entrar dentro de esa estructura de colores cálidos. Y es cierto, podemos esperar que dentro de las próximas, no semanas, sino los próximos meses, sin ningún problema, el dólar vuelva a formar un rally alcista. La comparativa directa entre Bitcoin y dólar no es tan Bitcoin sube, dólar cae, Bitcoin sube. Simplemente es entender que dentro de entornos donde el dólar tiende al alza, lo más probable es que Bitcoin tienda a la baja. Cuando Bitcoin frena e inicia un mercado alcista, el dólar frena e inicia un movimiento correctivo. Pero esto no significa que, como podamos comprobar, durante ciertos periodos de tiempo, por ejemplo, entre abril del 2016 y diciembre del 2016, tanto Bitcoin como el dólar están subiendo. Entonces, no es una relación tan 1 más 1 son 2, sino que la respuesta es 2, pero la forma de llegar al 2 es más abstracta. Eso no quiere decir que, como digo, el comportamiento
en términos generales sea el que estoy comentando. Y nuevamente, son actividades o son estructuras que no tienen por qué darse de forma inmediata. Igual que Bitcoin lleva en colores cálidos desde hace semanas o meses y no ha formado un gran movimiento correctivo, el dólar ahora mismo se está poniendo, o la relación entre Bitcoin y dólar ahora mismo se está tornando de color más cálido. Pero hemos llegado a ver colores rojos antes de este rally, antes de este rally, antes de este rally, antes de este rally y antes de este rally. Entonces, antes de pasar a relacionar Bitcoin con diferentes estructuras y diferentes activos, para seguir avanzando en esa estructura de mercado, quiero tratar el punto en el que nos encontramos ahora, porque la realidad es que año 2024, el año 2024, que es un año de halving, ¿a qué se parece más? ¿Al año o al promedio del año 2012, 2016 y 2020, otros años de halving en Bitcoin? ¿O por el contrario, se parece más al año 2013, 2017 y 2021, años post-halving? Pues la realidad es que se parece más a la línea de color rojo, representando esos años post-halving. Hacemos así, incluso podemos hacer un poquito de zoom, y vemos que si hacemos zoom, el movimiento tiende al alza con claridad. ¿Esto significa que este año Bitcoin va a hacer o va a llegar a un por 20, como ha llegado en el promedio de todos los años post-halving anteriores, 2013, 2017, 2021? La respuesta es no. Simplemente quiero que empecemos a ubicar que este gráfico de Bitcoin está adquiriendo más dirección hacia un año posterior al halving que hacia un año de halving. Así que es inteligente igual empezar a compararlo más con estos años post-halving que con el año halving anteriormente hablando. Y la realidad es que, bueno, más allá de formar máximos cercanos, correcciones muy similares, etcétera, etcétera, podemos ver que estamos a muy poco de que de promedio el precio de Bitcoin forme un movimiento correctivo. Pero no solo eso, porque al final ya no es solo el movimiento correctivo, es que normalmente y de promedio en los años 13, 17, 21 y 21, años post-halving, como digo, en el día 99 llegamos a ese máximo local, pero es que no rompemos ese máximo hasta el día 292. Con lo cual te estás prácticamente 200 días, porque serían 200 si fuera el día 299, ya que aquí el precio llega al máximo en el día 99, pues te estás prácticamente 200 días formando un movimiento horizontal donde se forman pequeñas subidas y pequeñas caídas, incluso se rompen los mínimos anteriores varias veces, pero tu capital no progresa. Así que esto de algún modo podría estar relativamente relacionado a lo que hemos comentado del DXY y en una primera instancia a lo que hemos comentado de los colores en Bitcoin. Pero bueno, más allá de esto, pasemos a los gráficos, porque esto está muy bien para ubicar el contexto y es muy importante que tengamos el contexto ubicado, y sin el contexto no tiene demasiado sentido pasar a lo que vamos a ver a continuación, pero vamos a tratar diferentes activos. Primero, vamos a empezar por diferentes altcoins contra Bitcoin. Si venimos aquí y ponemos, por ejemplo, pues qué sé yo, Matic contra Bitcoin. Estamos viendo cómo Matic contra Bitcoin ya está rompiendo el mínimo anterior. BNB contra Bitcoin, en este caso estamos formando un gran movimiento alcista, igual que Solana contra Bitcoin. Estamos dudando ya en los máximos previos, pero estamos formando un movimiento alcista. Cardano contra Bitcoin, muy cerca de romper el mínimo anterior. Axie contra Bitcoin, cerca de romper el mínimo anterior. Bitcoin Cash contra Bitcoin. Estamos lejos de estar formando un movimiento similar al de Solana o al de BNB. Chiliz, cerca de romper. Polkadot, cerca de romper. Mana, lo mismo. EOS, lo mismo. Litecoin, lo mismo. Link, similar un poco a Bitcoin Cash. Y así podríamos seguir. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se están iniciando o que estamos realmente cerca de formar esas rupturas de los mínimos anteriores. Voy a poner, por ejemplo, algo que interesa a todos, Cardano. Bien, Cardano contra Bitcoin está cerca de formar esa ruptura que ya se formó aquí en el año 2019. Si entramos directamente al gráfico de Cardano, tenemos por aquí a Cardano, podríamos decir, oye,
Pero es que Cardano está formando máximos y mínimos crecientes después de un nivel de suelo. Claro, sí, pero es que más allá de estar formando este movimiento, lo que podemos comprobar es que ya de entrada lo que estamos viendo es una sucesión de máximos crecientes muy cercana. La palabra podría ser muy cercana. Algo que, técnicamente hablando, no te indica que es una estructura bajista, pero te indica alerta. Esto no quiere decir, evidentemente, que luego pueda deshacerse toda esta estructura y fuera. Pero la realidad es que cuando empiezas a hacer máximos crecientes, pero muy cercanos, inicias dentro o empiezas una estructura de desaceleración. Además, si tú cuando quieres pasar por delante del máximo anterior, en vez de romperlo con contundencia, empiezas con estas velas, que literalmente son velas de falta de fuerza, tienes un problema. Del mismo modo que si lo haces cuando quieres pasar por debajo del mínimo anterior. Si cuando intentas romper el mínimo anterior, en vez de romperlo con fuerza, rompes con dudas, ¿qué es lo que ocurre? Alerta. En cambio, si lo haces con fuerza, ¿qué es lo que ocurre? Continuación. Además de esto, ya vivimos un patrón similar. Evidentemente, no quiero llamar al mal tiempo, ni quiero hablar de que la estructura va a ser la misma que esta, ni mucho menos, pero es mi deber poner encima de la mesa lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo ahora mismo son máximos muy similares a lo que vivimos en el año 2018-2019. ¿Máximos crecientes? Sí, pero ¿cómo son esos máximos crecientes? Hombre, pues desacelerados, con falta de fuerza. Como digo, luego el mercado, y esto yo creo que no hace falta que lo repita, porque lo tenemos todos claro, pero luego el mercado hará lo más probable que ahora mismo. Pues no quiero decir que sea esto, porque realmente no creo que sea tampoco lo más probable, pero hay una división muy clara. Hasta ahora teníamos una clara estructura de impulso, desaceleración, pullback y continuación. Lo más probable era seguir subiendo e incluso atacar el nivel de 1 en Cardano. Y utilizo Cardano simplemente como referencia porque entiendo que es una criptomoneda que interesa a varios. En el momento en el que el precio forma esto, no significa que pasemos de atacar el nivel de 1 a atacar el nivel de 0,38, pero sí que la probabilidad se equilibra mucho. Entonces, a partir de los próximos días, a partir de entender qué es lo que va ocurriendo durante los próximos días, podremos ver si la probabilidad se decanta a que, vale, simplemente es un pequeño movimiento correctivo o un pequeño bache en el camino para seguir subiendo, o si, oye, cuidado porque esto se deshace y la probabilidad entonces empieza a ser de atacar esta parte inferior. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues sencillamente analizando el día a día y la semana a semana. Un nivel inmediato es la media móvil de 8 sesiones exponencial en gráfico semanal. Este nivel ya estamos en él. El romper este nivel es una alteración clara. ¿Cuántas veces hemos roto este nivel en todo el bullrun de Cardano? Pues desde que se tocó el mínimo en el año 2020, aquí no lo rompimos, aquí no lo rompimos, aquí evidentemente lo rompimos por la gran sobrecompra que habíamos formado, pero contactamos con la Bull Market Support Band y continuamos. Aquí no lo rompimos, aquí no lo rompimos, aquí no lo rompimos, aquí lo rompimos porque habíamos formado una gran sobrecompra, pero contactamos con la Bull Market Support Band y continuamos. Aquí dudamos bastante y finalmente lo terminamos rompiendo. Y ahora pues podríamos revisar lo mismo, pero como resistencia, y podrías ver que del mismo modo que en mercado alcista como soporte no lo rompimos, en mercado bajista como resistencia tampoco. Entonces el hecho de romperlo puede significar una alteración importante, que sí, que podríamos atacar la Bull Market Support Band, pero es que es lo que digo, no es 1 más 1 son 2, es entender que la respuesta es 2 e ir viendo cómo llegamos a esa respuesta. Así que no es esperar a ver si rompemos la media móvil de 8 y ya entender que nos vamos a 0,38. No. Es entender que romper la media móvil de 8 simplemente incrementa la probabilidad de pullback. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, antes de pasar, quiero tratar el análisis de la altcoin por excelencia. Podríamos tratarlo de altcoin o podríamos incluso no tratarlo de altcoin, pero la realidad es que Ethereum, Bitcoin, si tenemos en cuenta que Bitcoin es la criptomoneda y todo lo demás son altcoins, pues podría ser una altcoin, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como es más similar, en mi opinión, a Bitcoin que a Polkadot, Ethereum, pues vamos a utilizarlo de conejillo de indias simplemente para analizar qué es lo que estuvo ocurriendo. Y es que el momento en el que Ethereum en el año 2019 rompe
De hecho, esto lo voy a quitar. Bueno, no lo voy a quitar porque hay fechas y datos, pero bueno, el momento en el que Ethereum Bitcoin rompe el mínimo anterior, esta zona de soporte de aquí, nos podemos fijar cómo tenemos soporte, soporte, máximos decrecientes y lo rompemos. Actualmente tenemos pues esa estructura de soporte, los máximos son decrecientes y estamos cerca de romper también ese nivel. No habíamos tratado Ethereum, pero porque lo quería analizar más profundamente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Bitcoin en el momento en el que rompemos esa estructura? Pues vamos a verlo. Ponemos Bitcoin encima de la mesa, nueva escala de precios. Vamos a poner un gráfico logarítmico y el momento en el que Ethereum rompe el mínimo anterior, Bitcoin, ¿qué estaba haciendo? Subiendo con fuerza. Estaba llegando ya al pico, pero es el pico porque lo sabemos ahora. Si reproducimos hacia atrás, no sé si nos va a dejar. Vale, bien. ¿Qué es lo que estaba pasando con Bitcoin? Nada, pues estaba subiendo con mucha fuerza. Y mientras Ethereum colapsaba respecto a Bitcoin, Bitcoin como tal estaba subiendo con mucha fuerza. ¿Qué estaba haciendo Ethereum? Vamos a ponerlo encima de la mesa porque que este gráfico caiga no significa que Ethereum tenga que caer, significa simplemente que Bitcoin se comportaba mejor que mejor que Ethereum, perdón. Entonces ponemos ETH USD, vamos a ver nueva escala de precios. Ethereum estaba o ya había tocado el máximo anterior en el momento en el que se forma esa ruptura y no solo estaba cayendo, sino que estaba cayendo con mucha más contundencia que Bitcoin, porque Bitcoin en este punto estaba formando un pequeño pullback, pero es que Bitcoin en términos generales estaba formando un movimiento alcista. Ethereum ya estaba rompiendo también los mínimos del anterior pullback, había formado ya este doble techo, etcétera, etcétera. Con lo cual, vemos que el momento en el que Bitcoin contra Ethereum, bueno, que Ethereum contra Bitcoin rompe el mínimo anterior, Bitcoin estaba subiendo y el gráfico de Ethereum estaba iniciando o ya había iniciado un principio de cambio de tendencia a través de ese doble techo. Pero, ¿qué está pasando actualmente? ¿Qué está pasando actualmente con la capitalización de mercado número 3? Es decir, total 3 menos USDT entre Bitcoin. ¿Esto qué significa? Esto es la capitalización de mercado 3, que excluye a Bitcoin y a Ethereum, con lo cual son todas las altcoins o todas las criptomonedas menos Bitcoin y menos Ethereum, pero además le restamos el USDT y lo dividimos entre Bitcoin. Cuando este gráfico sube, todas las altcoins se comportan mejor que Bitcoin y mejor que Ethereum. Cuando este gráfico cae, ocurre lo contrario. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos en un proceso correctivo, horizontal, donde estamos intentando arrancar. Lo hemos intentado una vez, no hemos podido, lo hemos intentado dos, no hemos podido, lo intentamos una tercera en el punto actual, pero no estamos siendo capaces. Es cierto que tampoco estamos rompiendo a la baja, pero ¿de qué dependerá esta ruptura? ¿Cuál será el punto en el que podamos entender que vamos a formar esta ruptura con más contundencia? Pues el momento en el que la dominancia de Bitcoin forme un movimiento también de ruptura. En vez de a la baja, al alza. ¿Por qué? Porque si la dominancia de Bitcoin sube, está ganando terreno Bitcoin respecto a las demás altcoins, con lo cual la parte B de este gráfico, altcoins contra Bitcoin, se comportará mejor. Con lo cual, este gráfico tenderá a la baja. Así que ponemos la dominancia encima de la mesa y quiero formar una relación, primero de todo, siendo totalmente sinceros. La dominancia está en problemas, esto es así. Llevamos, yo creo que 1 año y medio hablando de la fuerza de la dominancia, antes de que empiece incluso a romper al alza. Llevamos mucho tiempo analizándola y hablando de la fortaleza en la que ya se estaba encontrando, pero ahora tenemos que ser sinceros y entender que ya llevamos tiempo comentándolo, que estamos en apuros, porque del mismo modo que hablamos de Cardano, que si subes, caes y cuando vuelves a subir frenas y tienes un problema, esto está formando una estructura de continuación, pero se está alargando demasiado y en los momentos en los que intentamos romper, frena, con lo cual es una alteración clara de la tendencia. Pero bueno, más allá de esto, no quiero ir a este punto, quiero ir a lo que ocurrió en esta etapa de aquí, porque es justamente lo que nos va a servir de antesala a analizar lo que está ocurriendo ahora. Y si ponemos encima del gráfico de la dominancia diferentes gráficos, como por ejemplo punto número 1,
esta estructura de mercado donde finalmente la dominancia fue capaz de romper el máximo anterior con contundencia. Aquí vemos cómo más o menos en junio del 2019 la dominancia rompe con fuerza la zona de máximos. Si ponemos el gráfico de Bitcoin encima de la mesa, nueva escala de precios, y lo ponemos logarítmico, perfecto, ya de entrada podemos ver que justamente en el momento en el que la dominancia inicia esa ruptura alcista, lo que ocurre es que Bitcoin llega a ese máximo. Un poquito más tarde, pero llega a ese máximo, un par o 3 de semanas más tarde. En ese momento no lo sabíamos que era el máximo, pero estaba llegando a un máximo. Primero, ¿qué ocurre? Rompe la dominancia y 2 o 3 semanas más tarde Bitcoin llega a ese máximo. ¿Por qué? Porque si marcamos una línea verde, justamente en el máximo de Bitcoin, vemos que ya habíamos roto el máximo anterior en la dominancia. Pero si además ponemos encima de la mesa los tipos de interés, y lo vamos a hacer muy fácil, lo que vemos es que la dominancia rompe mientras los tipos de interés están planos. Y justamente cuando Bitcoin llega al máximo, luego se recortan los tipos de interés. Y se inicia un movimiento correctivo en el que Bitcoin no llega nunca más a romper de nuevo el máximo anterior hasta, pues literalmente, julio-agosto del año 2020, del siguiente año, o mayo incluso, donde Bitcoin ya dentro de ese bull run posterior al mínimo del 2020, por lo que ocurrió, que todos lo sabemos, pues ya rompe con contundencia. Entonces, podemos ver que lo que ocurre primero es que la dominancia rompe el máximo anterior, entonces Bitcoin llega al máximo, luego los tipos de interés se recortan y luego se forma esa corrección. Ese es el timing. Pero, ¿por qué no añadimos encima de la mesa Ethereum contra Bitcoin? Muy rápidamente y sin que nos liemos demasiado. Nueva escala de precios, Ethereum contra Bitcoin, lo voy a poner de color, pues por ejemplo, rojo, para que esto se vea mejor, y voy a poner escala logarítmica también. ¿Cuál es el momento de mercado? Y voy a eliminar tanto Bitcoin como los tipos de interés. ¿Cuál es el momento de mercado en el que Ethereum contra Bitcoin rompe los mínimos anteriores? Pues justamente una semana después de la ruptura al alza de la dominancia. Aquí lo estamos viendo. Voy a llevarme esto para aquí. Justamente la dominancia rompe al alza en este momento de aquí. Esta línea. ¿Qué está haciendo Ethereum Bitcoin? Mínimos anteriores. La semana siguiente sí que ya Ethereum contra Bitcoin rompe los mínimos anteriores. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Primero, la dominancia rompe al alza. Segundo, Ethereum Bitcoin rompe a la baja. Tercero, Bitcoin llega al máximo. Cuarto, se recortan los tipos de interés. Y quinto, llega una corrección grande de Bitcoin. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, como he comentado, la dominancia está en dificultades serias. Eso es así. Bitcoin sí que está sobrecomprado. Lo hemos visto en diferentes tesituras y en diferentes métricas. Evidentemente, eso genera un pequeño interés de pullback, ahora hablaremos de ello, pero Ethereum Bitcoin está iniciando ese pequeño movimiento a la baja, lo hemos comprobado también, y los tipos de interés ya tienen fecha de recorte, porque sabemos que en junio de este año se espera que se recorten, a menos que ocurra algo que no podemos controlar ni valorar, porque dependerá un poco de las noticias económicas, de los datos, etcétera, etcétera. ¿Lo tenemos todo preparado para que ocurra algo similar? Sí. ¿Eso significa o es sinónimo de formar la misma caída? No. Así que yendo muy rápidamente a analizar la última hora de Bitcoin, todo lo que hemos comentado hasta ahora es tremendamente importante para entender el contexto en el que nos encontramos. Podemos comprobar que, tal y como comentamos, el hecho de no ser capaces de mantener los mínimos anteriores, que era toda esta zona de aquí, comprendida entre los 64.400 y los 65.300, nos llevaba a atacar o a entrar en una especie de zona horizontal sin dirección clara. Claro, ahora podríamos decir, oye Alex, pero la realidad es que hemos roto este patrón, esta estructura, volvemos a hacer mínimos crecientes, impulso y pullback. Sí, pero dentro de un movimiento horizontal de rango también se forman movimientos alcistas y bajistas. Y eso no implica que, independientemente de que desde aquí hasta aquí haya un porcentaje de subida y desde aquí hasta aquí lo haya de caída, estemos en una formación de rango. Yo la verdad que veo bastantes contras
dentro de esta tesitura porque no veo una dirección clara, porque los máximos anteriores, los 69.000, no solo están actuando como máximo histórico anterior, sino que nos estamos relacionando y mucho en términos intradiarios, algo que no es habitual, porque estamos hablando de un nivel semanal o mensual incluso, y en términos intradiarios se está respetando muy bien, sino que también los mínimos anteriores están actuando como tal. En gráfico diario nos tendríamos que ir a los 60.300, pero en gráfico intradiario nos podemos ir a los 61.700, esta zona de aquí de mínimos anteriores. Entonces, más allá de esto, de que si analizamos solamente esto, podemos ver que el gráfico está empezando a hacer máximos y mínimos crecientes respecto a esto de aquí y los mínimos estos de aquí. Creo que el global de todo ha entrado en esa fase que comentamos de falta de fuerza, porque el gráfico diario no se está comportando con dirección. La realidad es que en términos generales, más allá de que la dirección sea alcista o sea bajista, lo que solemos ver es continuación o dirección en el gráfico. Pero aquí no lo estamos viendo. El precio de Bitcoin está literalmente en el mismo precio que, vamos a calcular los días, que hace 21 días, o sea, prácticamente un mes moviéndose en el mismo punto, con movimientos alcistas y bajistas, pero esto es literalmente una campana de Gauss. O sea, el precio de Bitcoin está aquí. Evidentemente hay rupturas a la baja y rupturas al alza, pero nos mantenemos aquí. Y es lo que estamos viendo. Oye, Alex, yo es que estoy viendo un patrón de cuña. No hay cuña ni hay triángulo. Sí que es verdad que si tú desajustas esto, pues te da el patrón que quieras. Pero estás manipulando la información, porque si te vas a una temporalidad inferior, te puedes dar cuenta que el patrón de cuña empieza, o el de triángulo, desde el inicio, desde el máximo del impulso anterior. Entonces, si tú tiras desde aquí, tienes dos opciones. Opción número 1, marcas los máximos más recientes, o la opción número 2, alteras la forma de analizar, obvias estos máximos anteriores, lo vamos a decir así, y te quedas con esto, lo cual es manipular la información, porque no va así. Igual que tampoco va así decir, vale, yo me olvido de este máximo, me pongo por aquí, que aquí sí que me encajan, y ya estoy viendo una ruptura. Primero, que no es ruptura, porque hemos roto y ahora mismo estamos desacelerando, así que marcando falta de fuerza, lo que hemos comentado antes. Y segundo, que no funciona así el patrón. Que el patrón, cuando tú llegas a un máximo, entonces inicias la cuña o el triángulo y utilizas máximo y máximo anterior. Ni utilizas o dejas de lado, imagínate que esto hace así y a ti te queda mejor así. No utilizas este máximo, utilizas este. Así como tampoco lo que haces es decir, vale, a mí ya no me encaja desde aquí, voy a utilizar desde aquí. No, tampoco funciona así. ¿Puede el precio seguir subiendo y formar movimientos de volatilidad? 100%. Pero considero, según como estoy viendo la situación actual, que cualquier movimiento puede ser direccional a corto plazo, pero no lo va a ser a medio o largo plazo. Y esto nos genera una situación en la que estamos a una semana de que la estructura que se forma o que se forme pueda de algún modo confirmar la desaceleración semanal y dar paso a un gráfico diario que inicie mínimos decrecientes y confirme, como digo, esa estructura en la que estamos entrando, o por el contrario, estamos a una semana de que el precio de Bitcoin resucite, nunca mejor dicho, por el contexto en el que nos encontramos, y el precio rompa claramente el máximo histórico anterior y deje atrás nuevamente por octava vez ese principio de cambio de tendencia en gráfico semanal. Cambio de tendencia en el sentido de, o mejor dicho, principio de cambio de tendencia en gráfico diario, pasando de una tendencia alcista a no un pullback, sino una tendencia bajista. Pasando el gráfico semanal de una tendencia alcista en forma de desaceleración a un pullback. Y en vez de ver una tendencia bajista en gráfico de 4 horas y un pullback en gráfico diario, ver una tendencia bajista en gráfico diario y un pullback en gráfico semanal. Algo que encajaría perfectamente con todos los elementos que hemos ido comentando hasta ahora relacionados con Bitcoin, relacionados con demás altcoins, relacionados con los tipos de interés, relacionados con la dominancia y relacionados con el contexto de mercado que hemos tratado en Bitcoin a través de diferentes métricas.
Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.